Bueno, empecemos. Bienvenido a todos y a todas a este webinar internacional que hemos querido realizar como RINI. Para los que no saben, RINI es la Red de Institutos Nacionales e Iberoamericanos de Ingeniería e Investigación Hidráulica, ¿ya? Y eso la componen varios institutos de renombre a nivel latinoamericano, también iberoamericano, ya que está España incluido en esto, también está México, ¿ya? Así que son tanto laboratorios del cono sur como cono norte de América y de la península ibérica, ¿ya? Entonces, sin más, dar inicio nomás a este webinar que tiene por título Revolucionando la predicción del eje portuario con Fourier Neural Operators. ¿Ya? Para iniciar, el director del instituto, Emilio Torres, va a hacer una pequeña bienvenida en nombre de la red. Y si se conecta Andrés de medio, también hablará Andrés Rodríguez, que es el secretario ejecutivo de la red. Gracias, Jaime. A ver, bueno, ante todo, a las 29:30 personas que están conectadas, digamos, agradecerle el entusiasmo y participación. Y evidentemente se han inscrito mucho más, así que esperamos que en el transcurso de esta exposición, digamos, tengamos más gente aún en línea. Creo que efectivamente uno de los trabajos que hace esta red, digamos, con entusiasmo y con orgullo, estamos como instituto, el tema de efectivamente tener un intercambio científico entre todos los laboratorios nacionales de hidráulica que existen digamos, en América Latina, España y Portugal. Así que es una red bastante amplia y que nos permite efectivamente un intercambio desde el punto de vista tecnológico, de información, de desarrollo, de investigación, y justamente están en los espíritus y esta visión que tiene esta red. Así que en ese contexto, digamos, un aporte nuestro ahora efectivamente es poder contar y discutir sobre un tema bastante contingente nuevo y asociado a costa, y que esto, digamos, abre un poco esta discusión técnica frente a la aplicación de ciertas metodologías en estas estimaciones que hay que hacer en cuanto a los pronósticos en costa. Así que gracias por estar y obviamente gracias por supuesto a los expositores, a Luis y Eduardo, dos profesionales bastante distinguidos en nuestro instituto y que efectivamente nos introducirán en este apasionante tema que es su exposición. Eso, Jaime. Así que gracias. Bien. Muchas gracias, director. Bueno, sin más preámbulo, aprovecho de presentar a los expositores. Luis Zamorano, jefe del área de I+D+I del instituto, y Eduardo González, investigador e ingeniero del área también de I+D+I del instituto. Entonces, bueno, ahora se van a repartir la presentación, va a hablar primero Luis, para después terminar Eduardo. Así que, bueno, Luis, todo tuyo. Así que presenta pantalla. Yo te digo si se ve o no se ve. ¿Qué tal? Ya, ahí sí, perfecto. Ahí sí, creo que se ve, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, buenos días a todos. Voy a presentarles un trabajo que llevamos haciendo alrededor ya de 2 años en el instituto, donde básicamente la parte más aplicada la va a explicar Eduardo, y digamos los conceptos y la cosa, digamos, un poco más técnica, la voy a presentar yo. Este nombre, Revolucionando la predicción de oleaje portuario con Fourier Neural Operators, es un nombre que tiene su historia porque me lo dio una inteligencia artificial. Y la presentación que nosotros vamos a ver acá tiene harto de inteligencia artificial. La verdad que no sabía cómo colocarle y sinceramente fue
no me acuerdo si ChatGPT, Gemini o alguna de esas, la que me sugirió darle este nombre. Lo encontré bueno, lo encontré entretenido y es un poco lo que motivó el nombre a esta presentación. Y entonces, estoy con dos computadores, ahí sí. ¿Qué es lo que vamos a ver? El temario, bueno, una introducción donde básicamente quiero mostrar un poco los aspectos nacionales, los aspectos de Chile, como esta es una presentación a una red iberoamericana, nos está de más explicar un poco el contexto chileno, y ahí ya, digamos, del punto 2 hacia abajo, vamos a entrar ya en temas de modelación de oleaje y los sistemas de pronóstico. Eh, Contexto chileno y el clima local que nosotros tenemos. Chile, bueno, a los que vivimos en Chile, tenemos una costa amplia, una costa que constantemente tiene olas, y este, digamos, es un gráfico que representa un poco cómo es el clima a nivel global y un poco nos va a ayudar a entender un poco cómo es el clima local en nuestra costa chilena. De partida, es importante mencionar o importante resaltar, acá tenemos 4 gráficos, donde tenemos por un lado el H50, los valores medios, y acá tenemos en el cuadro B, C y D, tenemos los valores extremos. Entonces lo que un poco quiero resaltar de Chile es el primero, el A, ¿ya? En ese sentido, si nosotros comparamos con otros lugares en el mundo, nos podemos dar cuenta que en Chile ocurre una cosa bien particular y es que en promedio nuestras olas son más bien grandes, en promedio. Nosotros más o menos estamos acostumbrados siempre a tener en la zona central un promedio de 2,5 a 3 metros de altura significativa de oleaje. Una, y esto, digamos, es constante, no tenemos diferencias importantes entre invierno y verano. Y por otro lado, lo que podemos ver en los gráficos de acá, para que también vayan conociendo el clima, bueno, y el oleaje generalmente viene en una dirección sur-oeste. Tenemos acá una ola, aquí en el Paso Drake, por ejemplo, es sabido el Paso Drake con olas grandes, generalmente tenemos un clima muy energético en el sur, y ese clima energético al sur le llega a las costas chilenas, en particular de la zona central de Chile, como un oleaje del sur-oeste. Y como les digo, es casi constante con olas más o menos entre 2 y 3 metros. Y por otro lado tenemos también un clima extremo que no nos pega tan fuerte como en otras regiones. Podemos ver, por ejemplo, ahí en la zona de los españoles, en la zona del Cantábrico, en el Atlántico Norte, tenemos valores extremos bastante importantes. En cambio, al menos en la costa chilena, claro, en el sur sí, pero en la costa, digamos, central de Chile, tenemos valores extremos entre 6 7 metros, incluso 8 y 9 podrían ser eventos muy, muy extremos. Eso es un poco como es la característica de nuestra costa. Yo sé que hay hartos chilenos que ya conocen el clima de sobra, pero no está de más presentarle a, digamos, a nuestros compañeros de la RIN y a nuestros compañeros latinoamericanos y iberoamericanos un poco como es el clima acá en Chile. Entonces, dado eso, dado que tenemos un clima energético, comentarle un poco la realidad portuaria. Nosotros tenemos puertos en distintas categorías, tenemos puertos que son 100% públicos, otros puertos que son de uso 100% privado, y hay puertos privados para uso público. Y digamos los puertos públicos, que son los que, en el caso que les voy a introducir, los que nos han llamado a tener un sistema de pronóstico de oleaje, no han, digamos, no hemos tenido desde el año 54 o 60 un puerto público nuevo. Se ha mantenido un número estable de 11 puertos, que son un poco los que muestra esta imagen, y nosotros ya hemos trabajado aquí con 4 puertos más el puerto de San Antonio, 5 puertos, y probablemente vamos a trabajar con el puerto de Antofagasta, y estamos ahí en una etapa ahí de, digamos, de consolidar el proyecto de trabajar con ellos.
La realidad portuaria en Chile, desde el punto de vista del clima de ola, que por lo que nos compete, es que los puertos chilenos hemos tenido, digamos, algunos problemas en lo que respecta a la operación, producto del cierre de los puertos. Los puertos chilenos, al estar, digamos, constantemente con una energía de oleaje como la que les mencionaba, y considerando además los efectos de las marejadas, hacen que en realidad tengan que, en ciertas condiciones, ciertos días, detener su operación para, digamos, asegurar la infraestructura y asegurar, digamos, de hecho, la vida de las personas eh, para poder operar. Hay varios estudios al respecto y se han establecido más o menos que tenemos pérdidas importantes en nuestra economía, producto de, digamos, de la para de los puertos. Y aquí algunos estudios establecen en 345 millones de dólares al año las pérdidas en plata por estos eventos extremos que hacen que los puertos dejen de operar. Acá, por ejemplo, hay algunos gráficos para aportar más a lo anterior. Tenemos acá, por ejemplo, el número de cierre del puerto de San Antonio. Esto es el número de cierre de días. Y cómo, si uno establece una línea de tendencia, podemos ver que esto va en una especie de aumento, ¿ya? No voy a entrar en detalle qué significa esto, sino solo quiero mostrarles cifras gruesas de que las marejadas en el fondo tienen una implicancia relevante en nuestros puertos. Y acá también más estadística, podemos ver un poco cómo. Perdón, ¿qué cosa? Ah, ya, perfecto, perfecto. Gracias. No, me estaban ayudando que estoy con dos pantallas a la vez. Entonces, lo que podemos ver acá es que en los puertos estatales, podemos ver que tienen días significativos de para. Arica, que es el puerto más al norte de Chile, tiene 27, y en la zona central tenemos a Quintero y San Antonio con 132, 80 días de para. Es un poco para que tengan una idea de los efectos que tienen estas marejadas en lo que es la operación portuaria. Por lo tanto, bueno, y como les decía, lo más importante son las vidas humanas, y hemos tenido algunas noticias negativas en el cual, por corte espía, se ha provocado la muerte de personas. En este caso, por ejemplo, acá hay una noticia de un corte de espías provocado la muerte de un tripulante filipino en Ventana. Y tenemos ahí algunos accidentes que han ocurrido en otras partes. La verdad es que entonces el tema, digamos, de las marejadas, poder programar las paras de una forma más óptima, es lo que en el fondo levanta la necesidad de tener un sistema de pronóstico de oleaje. Dicho eso, los sistemas de pronóstico de oleaje en Chile, nosotros sí tenemos sistema de pronóstico de oleaje. Tenemos el sistema de pronóstico de oleaje, por ejemplo, que sale ahí, de la Universidad del Paraíso, de la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica. Tenemos algunas otras empresas privadas que dan el servicio de pronóstico de oleaje. Por ejemplo, PRW, una consultora de prestigio acá, da servicios de pronóstico de oleaje, y tenemos también otros agentes privados que también dan el servicio de pronóstico, y eso básicamente es la estructura por la cual nosotros partimos este estudio y nos metimos como INH por ahí en el 2019 a ver estos sistemas de pronóstico. Básicamente, en la práctica, la mayoría de los sistemas de pronóstico de oleaje se basan en el uso de dos modelos numéricos, dos modelos de características espectrales. Se ocupa básicamente para aguas profundas, o el Waywatch 3 igual, y si quiero ya propagar hacia la costa, hacer lo que se denomina un downscaling dinámico, ocupamos otro modelo espectral que generalmente SWAN es, como digamos acá, el software más utilizado. Y esto que estamos viendo de ocupar Waywatch con SWAN es básicamente lo que se hace en muchas partes del mundo,
como por ejemplo, esto, digamos, es la información que tengo al 2019, puede que hayan cambios, pero por ejemplo, puertos del Estado de España, Cáricos, y aquí hay varias, digamos, sistemas de pronóstico que ocupan esta aproximación. ¿Qué cosa hay, digamos, un poco más allá, en términos de pronóstico? Yo quise acá rescatar una empresa que se llama AccuWaves, que se dedica a hacer diagnósticos operacionales de oleaje para el soporte de la navegación. Ellos tienen acá, marcan en su página varios puertos en los cuales les dan servicio, y lo que resalta respecto a lo que les mostré anteriormente, aquí tienen algunas aplicaciones, son bien transparentes en mostrar cómo lo implementan. Tiene una interfaz como la que les estoy mostrando, bien atractiva, pero lo que resalta poco es que tienen un pronóstico de oleaje mediante un campo de oleaje ya en la zona portuaria. Y esto un poco representa algo más nuevo, porque generalmente los pronósticos de oleaje están basados en datos puntuales, es decir, en boyas virtuales, las cuales representan el pronóstico con la cual se toman decisiones. Pero esto representa ir un poco más allá, porque el pronóstico de oleaje es una imagen cada 3 horas, como lo que dice acá, con 3 días de previsión digamos, del campo de oleaje, de los estados de mar en, en todo el dominio portuario. Además, bueno, en este caso, este pronóstico incluye con estos, digamos, símbolos, el movimiento de buques, ¿ya? Lo cual lo hace bastante atractivo y, insisto, desde el punto de vista de oleaje, lo que más resalta y le da la diferencia a lo que hemos visto anteriormente es esta previsión en base a un dominio de oleaje en la zona costera. Al meternos en el detalle de los sistemas de pronóstico o cómo su funcionamiento, y quiero mostrárselo en qué consisten, encontramos un sistema en el cual tenemos que extraer datos, que son los datos de entrada para todo nuestro sistema de pronóstico, particularmente los vientos. Por lo tanto, todo sistema de pronóstico contiene un subsistema de cómputo que lo ocupamos para obtener datos de Internet, donde acá tenemos, por ejemplo, ERA5, tenemos la NOAA, tenemos datos también oceánicos, en el caso que sean modelos más, digamos, más regionales. Por lo tanto, todo sistema de pronóstico contiene un algoritmo que nos va a permitir bajar datos y capturar. Estos datos generalmente vienen en distintos formatos, ¿ya? Por ejemplo, es bien conocido el formato GRIP 2, que es típico de Waywatch, y la verdad que tenemos que incluir también subsistemas para transformar los archivos en formatos que puedan ser utilizables por nuestros modelos. Entonces, generalmente viene un subsistema 2, en el cual generamos transformaciones de datos, por ejemplo, de NetCDF a un dato ASCII, o de NetCDF a GRID, para poder en el fondo ocuparlos para nuestro sistema de pronóstico. Y eso obviamente también significa almacenarlo y más que almacenarlo, transformarlo en una base de datos. Entonces, el tercer típico sistema de un sistema de pronóstico es una base de datos en la cual vamos almacenando la información en base de datos que nos permitan generar backups y ir guardando información de los pronósticos y los datos que vamos almacenando. Posteriormente tenemos un subsistema que es de cómputo, un subsistema donde aquí viene el modelado numérico, que es un poco lo que nos compete, donde tenemos modelos espectrales, como les decía, Waywatch, Swan, etcétera, Tomahawk, que es el modelo de Telemac espectral, y en el caso de este sistema AccuWaves, que es un poco el que les mostraba, tenemos un modelo E, que es un modelo que tiene que ver con resolver la física del fenómeno particular que ya tiene la zona más costera, en particular el puerto.
Esto también va acompañado de algunas librerías que nos permiten trabajar en paralelo. Por ejemplo, Dask es una librería de Python que sirve para hacer eh, la gestión de los trabajos en el computador para poder paralelizar. Eh, Finalmente, hay un quinto subsistema que es ya el dato traspasado al usuario de una forma que sea práctico, visible, atractivo. Y esto básicamente, cuando uno construye un sistema de forecasting, no, generalmente le va a tocar trabajar en todos estos ámbitos para poder tener, digamos, un sistema de pronóstico. Y en todos estos sistemas de ámbito, nosotros hemos estado interactuando para poder generar un sistema de pronóstico que ahí después Eduardo se los va a presentar. Pero lo relevante acá, el objetivo, es, por mi lado, más la parte más numérica, los métodos numéricos, pero también este proyecto quiero también mencionar que los trabajos que hicimos en esto tienen dos objetivos. Por un lado tiene un objetivo de investigación pura, que es mi tesis de doctorado en la Chile, y por otro lado tiene el objetivo de generar información de pronóstico de oleaje para un ministerio de transporte que quiere implementar un sistema que se llama Open, para poder en el fondo minimizar esto que les decía inicialmente, poder tratar de tener una operatividad portuaria más eficiente en todos los puertos estatales. Entonces, dado eso, tenemos dos objetivos: uno, construir sistemas de pronóstico, y por otro, mi objetivo particular de mejorar estos sistemas de pronóstico en algún punto para mejorar las predicciones o hacerlas más rápidas. El respecto, aquí ya entrando un poco más en la materia de los sistemas de pronóstico, no existe un único modelo. Si bien WaveWatch 3 en sus versiones más nuevas ya puedo entrar a la posta, la verdad es que no existe todavía un modelo que me permita resolver todos los procesos físicos que tiene la ola. Generalmente, por eso que uno ocupa un modelo WaveWatch, después ocupa un modelo Swan, y finalmente cuando yo quiero resolver el agua al interior del puerto tengo que cambiarme también de modelo. Básicamente, ¿por qué? Porque los modelos tienen procesos, son fuertes en procesos físicos distintos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el modelo WaveWatch, en el cual estamos en aguas profundas, y los procesos que dominan es la generación por viento y todos los procesos no lineales de transferencia de energía, como los cuadrupletos, las triadas y las disipaciones whitecapping. Y, por ejemplo, lo que es rompimiento en costa, no importa, obviamente estamos en aguas profundas, fricción de fondo, como bien sabemos, en aguas profundas no hay una interacción de la ola con el fondo, y etcétera. Por lo tanto, aquí podemos despreciar algunos procesos físicos, pero que sí, al llegar a aguas costeras, empiezan a ser significativos. Por lo tanto, siguiendo este gráfico, digamos, a todos estos, los créditos son del Patito Catalán, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Esto es un poco de las clases que hacemos, que yo hacía, lo acompañaba haciendo clases de ingeniería de costa. Bueno, los procesos más costeros es un poco la motivación de por qué uno ocupa Swan, ¿ya? En estas aguas más costeras. Pero en puerto, si nos damos cuenta, los procesos que dominan son la reflexión, la difracción y la refracción, ¿ya? Entonces, esto es dominado por los modelos espectrales, por la ecuación de la acción del oleaje, y aquí tenemos que un poco cambiar el foco para poder tener una representación física de los procesos de reflexión, difracción y asomeramiento. Es por eso que nos cambiamos de ecuación, y generalmente los modelos que uno ocupa, costo computacional más razonable, son los modelos de pendiente suave, los modelos elípticos, los modelos basados en la ecuación de Verner. ¿Cuál modelo? Por ejemplo, yo soy bien amigo de Telemac, a mí me encanta Telemac, y Telemac viene con un modelo elíptico que se llama Artemis, el cual resuelve la ecuación de pendiente suave extendida, porque también está como para pendiente fuerte, hay términos adicionales,
ocupando el método de elementos finitos. Y aquí, por ejemplo, podemos ver algunas corridas de prueba para el puerto de San Antonio, en el cual podemos ver un poco cómo son los tiempos. Y una de las particularidades de los modelos elípticos es que para poder resolver un espectro de oleaje, la ecuación que estamos resolviendo es una ecuación que se basa, digamos, de la ecuación potencial. Por lo tanto, lo que estoy resolviendo son oleajes monocromáticos. Y lo que hago básicamente es una superposición de olas monocromáticas para poder representar un espectro. Entonces, hago varias corridas monocromáticas para poder representar esto que está acá, que es la altura, el HM0, una altura significativa, o la representación de todas las componentes del oleaje que vienen de la costa de los modelos espectrales. Por lo tanto, al tirar hartos modelos monocromáticos y dependiendo de la resolución que le quiera dar al espectro, me va a tomar más o menos tiempo generar esta imagen. Para que se hagan una idea, y aquí empieza un poco el tema de mi tesis, para poder modelar esto, si yo quiero introducirlo en un pronóstico, si nosotros vimos en AccuWeather, se ve algo como esto, es un modelo que es elíptico, por lo tanto algo muy parecido a esto. El tiempo de cómputo con los solvers normales, acá hay hartas cosas que se pueden optimizar, bordea más o menos un computador de escritorio con un núcleo, unos 800 segundos en resolver un espectro con una discretización más o menos decente. Eso me llevaría, si yo quisiese hacer una proyección por una hora, por cada estado de mar, cada una hora, por 7 días, me llevaría 134.000 segundos con un número. Y en los pronósticos lo que nosotros buscamos es tener este resultado lo más rápido posible. Por lo tanto, si yo quiero tenerlo en 2 horas, y haciendo una simple regla de 3, yo necesitaría 288 núcleos. Y ya me lleva una máquina que básicamente es una máquina costosa, y igual 2 horas no deja de ser, y una máquina y me va a tomar el tiempo en realizar este cálculo. También quería mostrarles, a propósito de los modelos numéricos, las diferencias que hay entre un modelo espectral y un modelo, por ejemplo, elíptico, como el Artemis, ¿ya? Que hay una publicación que ocupé para eso, para mostrarles, del 2022, en un puerto donde básicamente lo que podemos ver es que las diferencias entre un modelo espectral en la zona de asomeramiento respecto a un modelo elíptico, no hay mayores diferencias. Por lo tanto, bajo playa y todo lo que queramos modelar que no tenga procesos de reflexión y difracción, que es un poco lo que tenemos acá adentro, la verdad es que conviene de todas maneras, por el costo computacional, ocupar los modelos espectrales, ¿ya? Que funcionan bastante bien. El problema lo tenemos más bien en estos dominios cerrados, donde tenemos los procesos de difracción y reflexión. Y ahí donde ganan validez. Alguna vez escuché también a algunos colegas decir, oye, ¿por qué no hacemos el pronóstico simplemente con el SWAN, con un modelo espectral? Y aquí también, para poder ilustrar eso y ver las diferencias, hice también algunas simulaciones de juego, en la cual tengo un SWAN con una resolución, aquí la malla no tiene diferencia, la malla es la misma que la de un fanwave, que ya les voy a explicar cuál es el fanwave, pero este sí es un modelo que es capaz de resolver la reflexión y la difracción, y podemos ver bajo la misma escala de colores, podemos ver que sí existen diferencias. Si yo genero la diferencia, es decir, resto el resultado del fanwave menos el SWAN, me quedan unas zonas de color rojo. En este caso quiere decir que SWAN está subestimando en toda la zona portuaria el oleaje, es decir, lo que uno espera, porque como no está resolviendo la difracción, me dan olas más chicas y olas más grandes. Particularmente es interesante ilustrar esto. Aquí tengo olas más grandes, producto de la reflexión que se genera en este frente. Aquí tengo olas que se reflejan, que se combinan, y tengo olas más grandes. Y aquí hay una subestimación, es donde está la subestimación más importante de SWAN. Y como podemos ver acá, que en las zonas justo del borde también, por efectos de la reflexión, no antinodo, tenemos ahí también algunas, obviamente ahí la difracción no está resuelta. Y ahí viene un poco la motivación de por qué no podemos ocupar SWAN y tenemos que mirar otros modelos. Entonces, como les decía, para poder meternos en tema de puerto, tenemos que mirar otras ecuaciones
otros modelos matemáticos, y ahí donde tenemos que pasar de los modelos espectrales a modelos hidrodinámicos o irnos a las Mill-Slope Equation. Y en los modelos hidrodinámicos, bueno, tenemos la Shallow Water Equation, donde hay una familia, que son las Shallow Water Equation no hidrostáticas. Tenemos los modelos tipo Business, los Quasi 3D, los Full 3D. Cualquiera de estos es capaz de resolver los procesos de difracción y también de reflexión, claro, con distinta, digamos, calidad. Podemos irnos a modelos que sean full 3D. Yo creo que aquí en el instituto hemos ocupado harto el OpenFOAM, el Dual Physics, el Telemac 3D. Básicamente con todos estos modelos podríamos enfrentar el problema que nos compete, pero como está aquí en naranjito, el costo computacional para un modelo 3D es muy restrictivo y tenemos que buscar modelos que sean económicamente competitivos. De ahí pasamos, vamos a ir bajando un poco la capacidad de cómputo, el requerimiento, vamos a ir saltando de ecuación. Aquí tenemos la ecuación potencial, la ecuación con la cual nosotros hacemos la deducción de la teoría lineal. Aquí nos puede llevar a otros modelos, por ejemplo, el RIF 3D. Aquí hay otro. Y por cierto, estos FBM son el tipo, digamos, de método que se ocupa para solucionar la ecuación diferencial. OpenFOAM está basado en volúmenes finitos, Dual Physics SPH, y FDM son diferencias finitas. Esto también tiene que ver un poco no solo en el modelo matemático, sino en la calidad también de la solución numérica de la ecuación diferencial que queremos resolver. Pasamos entonces, como les decía, a la ecuación potencial, que todavía sigue siendo restrictiva, tanto estos que están acá, estos son Boundary Element Method, este otro método de solución. Pasamos también acá, aquí ya lo que está en verde, en azul, son lo que, desde el punto de vista práctico, podemos ocupar como herramienta. Entonces tenemos la Mill-Slope Equation, donde yo puse aquí puro software open source. Tenemos Artemis, no sé si el guapo es open source. El guapo es de un mexicano, de Rodolfo Silva, y yo me acuerdo que tengo un código. No sé qué licencia le habrá puesto él, pero yo creo que mandándole un correíto, yo creo que es fácil ocupar el guapo. Y aquí hay el RefDiff, que no es un modelo más bien parabólico, que ya está un poco obsoleto, pero que igual, digamos, a mí personalmente me gusta harto, corre rápido, pero el que al menos en el instituto usamos el Artemis, ¿ya? Obviamente están los Mike 21, toda la línea Mike, pero al ser pagado no quise incluir. Y por otro lado, podemos también saltar a modelos de tipo Business, toda la familia Business. En gratis tenemos un software que fue bien atractivo, que está para Windows, que no sé si es open source, pero uno lo podía descargar, que era el Celeris, que corre con GPU. No me leí los papers para saber si es me da la impresión que es de diferencia finita. Está el Coolwave, y otro modelo también para resolver ecuaciones de Business. Una de las gracias del Coolwave es que puedo colocar layers. Vamos a ver un poco más para qué nos sirve eso. Y por otro lado tenemos el modelo que personalmente a mí me encanta, el FunWave. El FunWave TBD. TBD significa Total Variational Delineated. Los que hacen los cursos de modelos numéricos, al menos conmigo, yo les paso lo que son los esquemas TBD, y particularmente nosotros tenemos dos versiones. Las versiones de FunWave ocupamos las de CPU, y hay una versión de GPU que es del 2019, digamos, no tiene las mejoras últimas del FunWave de CPU, pero que para efectos de lo que vamos a aplicar acá pinta muy bien, porque hace uso de las tarjetas gráficas que nos van a poder permitir acelerar mucho el cálculo. Y finalmente hay otra familia que también es importante mencionar, que están basadas en la Shallow Water Equation, con algunos términos para incluir las presiones no hidrostáticas, y que yo creo que los conocen, el Swatch, el XBeach. El XBeach lo usamos también acá para todo lo que es morfodinámica costera. Y bueno, RIF 3D tiene algunos desarrollos nuevos. Y el Swatch, que también me imagino que lo conocen,
y que también puedo agregar layers, así que en realidad esto se parecería más a un modelo 3D al incluir las layers. Dado, digamos, que tengo un gusto particular por el Fanway, y lo conozco bien, y uno se puede ahorrar tiempo en aprender un software, las opciones que aplicamos acá están basadas en ese modelo. En lo que son los modelos business hay que tener un poco de cuidado, hay que un poco mirar bien, porque los modelos business tienen mejoras, no son todos iguales, y digamos, hay que mirar dos cosas. Uno es la no linealidad, que es importante, ya les voy a explicar por qué, y otro tiene que ver con la capacidad de resolver bien la ecuación de dispersión o aproximar la dispersión del oleaje. En cuyo caso, esto empieza a ser un poco limitante y tiene que ver con esto que está acá. Cuando yo quiero resolver bien la ecuación de dispersión, tiene que ver con la celeridad de la onda, ¿verdad? La celeridad de gris, la que nosotros en el fondo deducimos cuando hacemos la deducción de la teoría lineal, y acá tenemos una aproximación a la celeridad que nos darían los modelos de tipo Boussinesq. Podemos ver que los modelos de tipo Boussinesq, y eso hay que tenerlo presente, son, al igual que las shallow water, son, digamos, ecuaciones que funcionan muy bien en aguas someras, pero ya cuando queremos ocuparlo para aguas intermedias, empiezan a tener un problema que empiezan un poco a mal estimar las celeridades de la onda. Entonces, dado eso, diferentes autores han hecho mejoras a los modelos, y en particular el modelo Fanway, el que está aquí con la línea color verde, se ha mejorado, de modo que podemos extender la profundidad relativa. La profundidad relativa, me imagino que acá todo algo de costa saben, en la profundidad partida por una longitud de onda, podemos un poco ver que se puede extender hacia casi el límite de agua intermedia. Entonces eso nos permite, de cierta manera, estar en condiciones de uso más amplias que un modelo Boussinesq tradicional. Aquí también, por otro lado, tenemos una relación de la profundidad, los periodos de hora y un poco el error en los cuales inducen en el cálculo de la celeridad los modelos de tipo Boussinesq. Eso quiere decir que a mayor profundidad y horas de periodo más chico, eso quiere decir que el L0 se hace más chico, por lo tanto este término crece, la verdad es que estos errores aumentan. Y el ideal es tratar de estar trabajando lo más cerca acá de esta zona de bajas profundidades. Los puertos generalmente nosotros estamos en esta zona, ¿ya? Pero el puerto de San Antonio, y es por eso de esta motivación, tiene un cañón sumergido, bastante grande. Por lo tanto, tenemos grillas o pedazos de grillas que están por acá. La otra cosa que es importante para los modelos, el Fanway, los modelos TBD, es la disipación numérica y por otro lado la resolución que tienen para las ondas cortas. Tenemos que ocupar grillas que sean adecuadas, grillas más bien chicas para poder resolver de forma correcta, sin tanta disipación numérica, el oleaje. Y aquí es donde también tenemos una limitación, que es que con grillas más o menos grandes, la verdad es que estos colores verdes significan básicamente que no están, genera una onda de un color naranja, para dar una referencia será 1 metro, y rápidamente tengo una difusión numérica y una pérdida de energía, producto por procesos numéricos como la difusión numérica y el tamaño de la grilla. Por lo tanto, el tamaño de la grilla es también una condición de diseño cuando uno hace un modelo numérico, y tiene que ser lo más chica posible. Y eso repercute en los tiempos de cómputo. Entonces, es un problema que tenemos que considerar cuando hacemos un sistema de pronóstico de oleaje, en particular con FAB. Nuestro sistema de pronóstico nosotros lo hicimos en el año 2020. Aquí está un paper del 2019. Poco, nos dio un poco el respaldo de que Fanway sí se podía ocupar. No hay mucha literatura respecto al uso de Fanway para pronóstico de oleaje, pero aquí, por ejemplo, podemos ver que en el puerto más importante de Corea del Sur, el puerto de Busan, se está ocupando esta herramienta, y aquí hay algunas comparaciones, como Dalsuan,
como les decía, ustedes lo pudieron ver, el SWAN, la verdad que tiene una subestimación muy significativa, y podemos ver cómo Fanwave sí logra comparar los datos instrumentales. Claro, aquí tenemos algunos eventos que siempre son interesantes de analizar, eh, pero nos da un poco la tranquilidad de que la herramienta elegida es adecuada, y en nuestra implementación inicial, que fue el puerto de San Antonio, la verdad que también tomamos mediciones en el puerto que nos permitieron un poco validar la herramienta. Eh, Así que dicho eso, y otra cosa que uno recoge el paper es esto, ¿ya? Cuando uno ve el paper, se da cuenta que ellos ocuparon 1000 cores. 1000 cores, nosotros teníamos un clúster, si mal no recuerdo, nuestro clúster, el más viejo, ¿cuántos cores tenían? Cuantización 120. La primera tiene un 80. Ya, teníamos uno de 120, entonces quedamos más o menos cortos para estos propósitos. Se veía, digamos, complejo. Entonces, obviamente cuando la herramienta no da la capacidad para hacer pronóstico, uno tiene que empezar a buscar alternativas. ¿Ya? Bueno, una alternativa y fíjense que ellos con 1000 cores también tenían el mismo problema de, digamos, de hacer un pronóstico con puro firmware. Los derivó un método híbrido, que eso los derivó un segundo paper, eh, un año después, que es el método Zen, que yo se lo voy a presentar también, que tiene que ver con el uso de redes neuronales y ya de Machine Learning para poder resolver en datos puntuales oleaje y poder aproximarnos a las soluciones de FAM. Finalmente, bueno, nosotros en el puerto de San Antonio implementamos, esto lo va a explicar más en detalle Eduardo, pero básicamente a partir de un modelo Waywatch, tiramos nuestro modelo SWAN con ST6, y a partir de eso tenemos un dato de una boya virtual, y con esa boya virtual alimentamos nuestro modelo FAM, ¿ya? Y aquí participó Merrick, participó la DOB, digamos, hicimos uso, como pueden ver, los requerimientos de cómputo, nuestro computador de 120 quedó fuera en ese tiempo. Tuvimos que ir al NSTPC para pedir más procesadores, y ocupamos entonces las instalaciones del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile para poder tener una capacidad de cómputo respecto a esto. ¿Qué es lo que hace Fanwave? Un poco para los que no están, es un modelo hidrodinámico, entonces esto explica bastante bien lo que resuelve el modelito. Tiramos olas, y cada una de estas olas van a llegar al puerto, y tenemos que hacer simulaciones con una ventana de tiempo que garantice primero que el modelo entra en régimen, y posteriormente en esa ventana del régimen tenemos que tener una estadística de olas lo suficientemente larga para tener una representación del proceso de poder capturar lo que se denomina altura significativa, un proceso estadístico de poder capturar toda la ola y poder tener un espectro con el cual podamos calcular digamos, parámetro espectral resumen, que es lo que ocupamos siempre para caracterizar el oleaje, que es la altura significativa, a partir de una ola espectral. Entonces, esta simulación dura una cierta cantidad de tiempo para poder tener una representación estadística, como les decía. Más o menos, para que se hagan una idea, para obtener, después digamos, de iterar con el modelo, tuvimos que achicar la resolución a 5x5. Esto un poco nos quita, si bien el puerto es profundo y con todas las limitaciones de la ecuación de dispersión en el cañón, la verdad que quedamos limitados a ver olas de periodo de más de 10 segundos, y, y por otro lado, tuvimos que también restringir la propuesta inicial de ver cada estado de mar cada 1 hora, sino tuvimos que ver estados de mar cada 3 horas, lo que implicaba tener 56 estados de mar con una modelación en régimen permanente, una vez que tengamos el modelo totalmente moviéndose de 900 segundos para poder tener, digamos, una estadística que nos permita calcular la altura significativa. Eso en 160 núcleos más o menos tarda 4 horas. Lo último que quiero mencionar respecto a ese proyecto, hicimos algunas mejoras respecto a estos root mean square errors son de Swan.
que tenían que ver con algunos eventos también que SWAN no capturaba bien frente al puerto. Y ahí, bueno, con Andrés Tapia y no sé si estás tú, Eduardo, estaba Eduardo también, aplicamos algunos métodos de Machine Learning, en particular XGBoost, un algoritmo para generar un corrector de la estimación de SWAN y poder aproximarnos un poco mejor a los datos de terreno. Esto lo pudimos hacer gracias a que, y aquí la importancia de medir, de que tenían 4 años de mediciones, entonces una data lo suficientemente importante para aplicar estos métodos de aprendizaje automático, que es un poco lo que les voy a mostrar también más adelante. Eh, entonces, teníamos hasta el 2020 este modelo de pronóstico de oleaje corriendo en el LHPC, que más bien lo corre la DOP, nosotros simplemente lo implementamos. Básicamente el problema que tuvimos es que de un día para otro el MTT quiso que tuviésemos 5 puertos adicionales. Entonces, básicamente el problema era un problema de plata, porque significaba que nosotros teníamos que ir a tocarle la puerta al NHPC de que íbamos a necesitar una cantidad de 900 core, multiplicando la capacidad de cómputo que tenía el otro modelo, para poder ejecutar pronósticos de oleaje similares al interior del puerto en el LHPC. Y eso ya obviamente escapa un poco al NLHPC, no en capacidad, sino en que ya probablemente el pronóstico ya no iba a salir gratis, sino que esto obviamente tiene un costo y, significa un modelo de negocio, es decir, un servicio y los puertos tienen que pagar para poder mantener la operatividad de esos 900 core. Entonces, tuvimos que idear un método nuevo y aquí el spoiler es que no solo encontramos un método nuevo, sino que esto del servicio ya no lo vimos necesario porque el método nuevo cambió este paradigma hacia un nuevo modelo de negocio, que es un poco lo que va a explicar ahí Eduardo. Para entrar en materia ya del método propiamente tal, tengo que explicarle algunas cositas, qué es lo que son los métodos híbridos. Métodos híbridos son los que hemos estado haciendo ingeniería costal. Generalmente ocupamos método híbrido, ocupamos las típicas funciones de transferencia en base de coeficientes de agitación, en el cual, por ejemplo, uno propaga un oleaje unitario y ahí los oleajes unitarios salen automáticamente los coeficientes de agitación y de esa manera podemos hacer funciones de transferencia para poder calcular de una forma mucho más barata computacionalmente las alturas de ola. Y así existen distintos métodos híbridos. Yo resalto el método de LH Cantabria, el método de Camus del 2011, un método bastante efectivo para hacer downscaling de oleaje. Nosotros lo adoptamos como uno de los métodos cuando no teníamos capacidad de cómputo. La verdad es que ahora tenemos 2 clústeres, teníamos un tercer clúster. La verdad es que ahora ocupamos fuerza bruta, ocupamos el SWAN, así que hacemos más bien downscaling dinámico. Tenemos la paciencia de esperar una semana para tirar 30 años, 2 semanas. Los computadores actuales también, puedo decir que ya están entrando en la frontera de que si tienen tiempo y sus consultorías tienen para pagar un buen computador, pueden efectivamente ya olvidarse de estos métodos híbridos y poder ocupar, digamos, un downscaling dinámico aplicando el SWAN a los 30 años. Otros métodos digamos, de downscaling híbrido son los aprendizajes automáticos, y aquí tenemos toda la línea de Machine Learning, que es un poco lo que vamos a entrar un poco más en detalle. Y básicamente aquí este gráfico me gusta mucho, un gráfico que representa, digamos, los 2 paradigmas de trabajo, donde tenemos, por un lado, los métodos dinámicos, donde tenemos un conocimiento de la física del fenómeno, lo cual lo representamos a partir de ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, es aquí donde en realidad resolvemos el problema de la física a partir de las ecuaciones diferenciales, y computacionalmente son más costosos. Por otro lado, tenemos otros modelos, que son los modelos estocásticos, donde podemos ocupar simplificaciones que tienen que ver con matemática, con aproximaciones estadísticas, para generar modelos que funcionen en base a funciones de probabilidad, pero para eso requieren tener muchos datos.
para poder determinar buenas funciones de probabilidad, requiero de muchos datos. Y esto no requiere, por otro lado, tener conocimiento, sino datos. Entonces, dado esto, lo que generalmente significan estos métodos, que nosotros el conocimiento o los datos los generamos en forma artificial, en forma sintética, generamos datos sintéticos que después lo ocupamos en nuestros modelos estocásticos para generar, que son estos de aquí, para generar modelos menos costosos computacionalmente. Y el método que les voy a presentar, el FNO en particular, tiene que ver con esto, ¿ya? Tenemos que generar conocimiento a partir de datos y para eso vamos a ocupar los modelos numéricos que ya les presenté. En particular, los modelos, lo que queremos hacer es ir un poco más allá de lo que salen en las publicaciones científicas que estaban en esa época de tener datos puntuales, es decir, pollas virtuales. Queremos ir más allá y queremos tratar de reproducir un campo de oleaje como lo que les mostré en AccuWaves. Entonces, para eso tengo dos posibles caminos. Aquí puse una línea de tiempo de cómo ha ido avanzando esto del Machine Learning. Este paper del 97, el ENET 5, es una de las primeras aplicaciones de visión por computadora para leer cheques en base a redes de convolución, ¿ya? Finalmente aquí hay muchos sucesos, hitos relevantes. La introducción de NVIDIA, de CUDA, ocurrió por ahí como en el 2007. Aquí a los que les gusta invertir les puedo mencionar que muchos que se compraron una Play 4, yo no me compré una Play 4 que ya estaba medio casado, estaba como comprometiéndome cuando, no, yo creo que esto fue antes. Pero más o menos ya dejé de estar comprándome juguetes caros, pero si ustedes hubieran invertido la plata de ese juguete caro, una Play 4 que costaba, no sé, unas $400, lo habrían invertido en Nvidia en esta época, a esta época ustedes serían millonarios, podrían comprar 3, 4 casas en Las Condes. A ese nivel, cómo han crecido las acciones de Nvidia. ¿Ya? Pueden hacer el cálculo, una cosa que realmente llama mucho la atención. O sea, en vez de jugar con una Play, lo invierto y ahora quizás no tendrías que trabajar. Así ha sido el impulso y yo creo que está dado por esto, justamente por este hito de CUDA, que es, digamos, la librería base con la cual se desarrolló todo lo de aprendizaje automático y Machine Learning, que es un poco lo que usamos ahora. De ahí vienen librerías como Keras, TensorFlow y PyTorch, que son, digamos, de la década pasada, después del 2015, y aquí un hito relevante para nosotros, que son las redes UNED, que nacieron de visión por computadora para el diagnóstico de imágenes médicas, y que después, posteriormente, en 2018, pudimos ver que se pueden ocupar para modelos numéricos en régimen permanente, en steady state. Aquí está el típico paper de las alas de los aviones, de correr un CFD versus ocupar un UNED, y cómo se puede ver que esta nueva técnica reproduce de una forma muy fiel el resultado del CFD. Y, por lo tanto, uno de los caminos atractivos para reproducir un campo de oleaje, dada la similitud, son las redes UNED. Finalmente, en el 2020 sale un método nuevo que tiene que ver ya mucho más matemático con la solución de ecuaciones diferenciales aplicadas, que son los operadores neuronales de Fourier. Y entre medio, bueno, está PINS, que es Physics Informal Neural Network, que básicamente también son técnicas para incorporar las redes neuronales a la solución de ecuaciones diferenciales. Y aquí hay unas cosas bien interesantes que las voy a comentar al final, que son algoritmos para que yo les paso datos y de los datos pueda deducir procesos físicos. Lo más nuevo que tengo son aplicaciones como UNED ocupando Transformers, que los Transformers son una de las bases de los algoritmos de los Large Language Models, ChatGPT. Hay redes UNED con eso, y un poco son algunas pruebas que corrí para poder reproducir campos de oleaje. Y estas son cosas aún más nuevas, que esto va avanzando muy rápido, y por lo tanto, si uno quiere seguir iterando, hay muchos algoritmos nuevos que nos permiten. Pero todo se basa en este que está aquí, que es el perceptron, que es la red neuronal típica,
que la podemos representar acá como una suma de peso por un vector de entrada, más un bias y una aplicación de una ecuación no lineal. Entrando en camino, y voy a tratar de no aburrirlos mucho con esto, la red UNED y lo que implementamos es básicamente un sistema que funciona así. Yo tengo, la idea es enseñarle al modelo, tengo que generar un dataset, un set de datos de entrenamiento. Entonces tengo que entrar los datos de entrada. Los datos de entrada típicos que ocupa Fanweb es una batimetría y en el borde, que más bien como un parámetro, nosotros entregamos una altura HM0, una frecuencia PIC y una dirección, el cual básicamente lo ocupa Fanweb para generar un espectro sintético de tipo Jones-Swap TMA y en base a eso genera una serie de oleaje a partir de términos fuentes, porque en realidad ocupa una especie de inyección de agua en una pala, en un buffer del modelo, en el cual propaga el oleaje hacia la zona de estudio. Entonces, básicamente, esos datos de entrada nosotros los escalamos y los normalizamos para poder generarlo como un dato de entrada válido para el uso de una red UNED que consiste en decodificadores y codificadores donde al final tratan de reproducir el dato de entrada. Y la típica UNED se basa en la función de convolución. Si tengo más tiempo puedo explicarles cada uno de estos detalles. También están muy detallados en la literatura, son muy conocidos, y con una conexión también que digamos es lo que genera la gracia al método de la red de convolución. Por otro lado están las TransUNED, que son las más modernas, que ocupan los transformers bastante simples, yo creo que conocen ChatGPT, estos son los ChatGPT funcionan vectorizando el lenguaje a partir de tokens, y los tokens, básicamente como las palabras, tienen relación entre las distintas palabras para generar el contexto. Aquí los transformers lo ocupamos como imágenes, son pequeños partes de la imagen, en el cual vemos la relación que existe entre uno y otro. Por lo tanto, por ejemplo, son capaces de ver la relación que existe entre este oleaje que está rebotando con algún parche que está en esta zona, y buscan todas las relaciones que existen entre las distintas regiones del campo oleaje. Me lo voy a saltar para no tener tanto detalle. Y finalmente, el que creo que me importa más, el operador neuronal de Fourier, un trabajo bastante hermoso aplicado a distintas ecuaciones, la ecuación de Burger, que la pasamos en nuestras clases de modelado numérico en la universidad, la ecuación de Darcy, y básicamente lo que hace al revés de lo que hacen las redes neuronales, que pasamos al espacio de Fourier. Todo nuestro campo lo interpreta a partir de transformadas de Fourier, y ahí tenemos la opción, dado que estamos, de ocupar convoluciones, y las convoluciones, la gracia en el espacio de Fourier es que son multiplicaciones, así que son fáciles de aplicar. Después puedo explicarles más en detalle, por el tiempo, voy a avanzar un poco más rápido. Básicamente, ¿cuáles son los parámetros de FNO? Son los modos y el ancho, ¿ya? En el caso de los modos, es la cantidad de frecuencias de Fourier, en las cuales voy a representar todo el dominio del modelo, que son una especie de longitudes de celda, en la que vamos a descomponer la señal, y por otro lado tenemos el ancho, que tiene que ver con la cantidad de capas profundas de red, igual como las capas profundas de las Deep Neural Network, de las redes neuronales más típicas que se ocupan. Si hacemos una comparación de los dos paradigmas que vamos a ocupar para resolver, tenemos FNO, cuyo objetivo es aprender operadores. Por el otro lado aquí, esto es una ganancia, porque esto lo que busca es reproducir la ecuación diferencial. Por el lado de la UNED, lo que tratan es de ver relaciones de vectores, mapeo entre entrada y salida. Por otro lado, lo que respecta a la arquitectura y mecanismo, aquí hay una ventaja, que hay capas lineales, estos son más complejos, hay que son transformadas de Fourier. Así que cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. Acá, por ejemplo, se pueden aplicar transformers, que también son estas cosas nuevas. Así que, como resumiendo, ambos se han ocupado para dinámica fluido y son aplicables a nuestro problema.
Entonces, los primeros modelos, las primeras salidas que hicimos, que ya son bien antiguas, lo aplicamos a una playa súper simple, como la que podemos ver acá, algo bastante simple, que se demora poco en entrenar. También para los que no están acostumbrados a esto de ocupar Machine Learning o aprendizaje automático, uno generalmente ocupa modelos, o ocupa en el dataset casos para entrenar y casos para validar. Los de validar nunca los ve el modelo, y no, son básicamente la descripción de la métrica del desempeño del modelo en casos que nunca ha visto, y el train obviamente es lo que él trata de minimizar en su proceso de backpropagation. Entonces, aquí podemos ver un típico caso de distintas iteraciones, y cuando ya tenemos métricas que no cambian mucho con el tiempo, generalmente hacemos un early stop al proceso y cerramos el proceso de iteración. Y voy a mostrar algunos resultados. La primera corría con modelos de UNED simple, basado solamente en redes de convolución y con unos pocos, digamos, épocas. Podemos ver que empezamos a obtener una buena correlación entre el modelo de Machine Learning y FNO para las imágenes. Tal como les decía, como input entramos HMM0 y multiplicamos por puras matrices de 1, es decir, yo le estoy entregando una matriz con datos de ola, el mismo dato de la ola, frecuencias con el mismo dato de ola, y direcciones con el mismo dato, y la batimetría. Y esto es capaz de aprender y darme como resultado el campo de oleaje HM0 y algunas otras variables que en síntesis aportaron harto a mejorar la predicción, donde está, por ejemplo, el eta average, que es la superficie libre promedio, y las velocidades promedio de U y B. Y la ganancia, digamos, importante y relevante, está en el tiempo de cómputo. Este es un gráfico que apenas se puede notar acá como un hilo, un gráfico PI del tiempo total. Podemos ver que FNO en resolver un caso se demora menos de un segundo, esto es una estimación, con CPU, y un caso con 12 cores de CPU se demora 460 segundos. Por lo tanto, en la práctica eso es un incremento muy, muy relevante. Y ahí, bueno, dado la prueba en algo tan simple, uno lo único que quiere es pasar a probarlo en algo ya aplicado, como un puerto. Entonces, considerando que tenemos un dataset de 40 años, tenemos 116 estados de mar como datos de huella de Swan, lo que tenemos que hacer es aplicar el MaxDIS, un poco lo que hace Cantabria, donde reducimos estos 166.000 casos a 3.000 casos, y estos son los que usamos para el fanpage, para poder propagar, y lo dejamos corriendo en nuestro computador del NLHPC, donde aproximadamente, yo creo que soy aquí un poco optimista, puede poderse demorar unas 2 a unas 4 semanas en generar el dataset. Y ya por el dataset podemos pasar a el aprendizaje automático. Cuando ya lo aplicamos a aprendizaje automático y empezamos a depurar esto después de un proceso de todos los hiperparámetros de las redes, podemos tener resultados como este. Podemos tener resultados que aquí el típico juego de los niños, compare y vea las diferencias, y al ojo las diferencias no se notan. Si yo hago una resta, ya sí se puede notar de cierta manera con algunas matices de diferencia. Acá, por ejemplo, es un modelo, en este caso, el que le estoy mostrando, es el resultado de una UNED que es de atención, ¿ya? Es otra red que en realidad no, es la Attention, la que les mostré, ¿ya? Y si lo aplico a FNO, el resultado también, como pueden ver, son muy similares. Acá está un poco como separamos: el 80% de estos 3.000 casos se van a train, el 20% a test, y lo importante también es la diferencia. Si bien Fanweb GPU es muy rápido, probablemente más rápido que un clúster, aquí ya pasamos a ocupar la versión GPU de Fanweb. 9 horas, 140 casos, 3 segundos, 140 casos con FNO. Los gráficos de correlación cruzada, el Root Mean Square Error, esto está en metros, 7.2 elevado a la menos 5, y aquí otros valores de UII que están en metros por segundo, y como uno puede ver una serie de tiempo, donde tenemos en puntito lo que representa haber modelado con Fanweb, y con líneas de color azul lo que sería FNO.
Por lo tanto, aquí tengo un poco algunos datos de la ecuación de pérdida. Por ejemplo, también es importante incluir los gradientes, porque fíjense que fíjense que acá tenemos nodos y antinodos. Entonces también en el training es importante que aprenda el comportamiento de los nodos y los antinodos, los cuales los gradientes pueden ser factores relevantes en la ecuación de pérdida cuando uno entrena esto para poder entrenarlo. La otra cosa que también es importante mencionar, que me la salté, por eso estoy retrocediendo, es que para entrenar a veces no conviene colocar la batimetría uno la puede normalizar, por ejemplo, por la tangente hiperbólica de Gache, que tiene que ver un poco con la ecuación de dispersión, para poder representar una especie de profundidad relativa, en la cual las zonas de aguas profundas, por ejemplo, me las puede dejar más claras. Todo eso son distintas pruebas y errores en los cuales uno va aprendiendo cuál es la mejor manera de poder entrenar estos modelos. Entonces, dicho eso, finalmente, lo que es mi tema de tesis, hay que hacer la comparación, obviamente, con los métodos tradicionales, los métodos híbridos tradicionales. Tenemos Camus, que ocupa funciones de base radial, y tenemos el método ESEN con las típicas redes neuronales, que yo creo que todos conocen, las redes neuronales profundas. Entonces, si realizamos una comparación en estos sitios, digamos 5 sitios, en el puerto de San Antonio, vemos que los que tienen mejor desempeño, en el caso del Rubin Square, el número más chico, está invertido el color, de modo que el amarillo siempre nos representa el mejor desempeño. Podemos ver que los mejores desempeños los tiene FNO en una segunda categoría. Me atrevería a decir que las redes neuronales tradicionales ocupan y después tenemos la UNED, y finalmente la UNED aquí tiene algunas caídas en el Rubin Square y Camus. Entonces, si hacemos un podio, podemos ver que FNO es el que logró el mejor desempeño, en segundo lugar del modelo de SENC, y aquí podría estar el método de Camus con UNED, dependiendo un poco del caso y la fineza con la cual queremos vivir. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que Fanwave, si queremos modelar de forma dinámica, lo que ya todos sabemos, los tiempos de cómputo hacen que la inversión para un sistema de pronóstico sea millonaria, tanto en operación como en inversión. Si queremos ocupar GPU, sigue siendo caro, porque igual tenemos que comprar computadores con tarjetas gráficas, por ejemplo la H40, que son un poco las que compramos hace poco acá en el instituto. Sigue siendo una inversión importante, y si ya podemos ver que si aplicamos estos nuevos métodos FNO, tanto para CPU como para GPU, son costos simplemente de un computador de escritorio, y por lo tanto podríamos condensar todo el pronóstico de oleaje, incluyendo WaveWatch One y el oleaje al interior, con 1 hora cada 7 días como estados de mar, en un solo PC de escritorio. Quiero también aprovechar de comentarles, me extiendo un poquito más, para explicar líneas de investigación posibles, futuras, que creo que son relevantes de mencionar. Por un lado tenemos ondas largas, podemos meternos en el tema de ondas largas, como el trabajo de SET, acá está Fanwave, y es una de las gracias. ¿Por qué en un modelo olímpico? ¿Por qué Fanwave? Porque Fanwave sí puede tratar la no linealidad y podemos ver ondas largas, y podríamos ocupar el mismo método de FNO para resolver ondas largas, porque esto básicamente es, aquí tenemos un espectro de ola, en el espectro de ola yo lo integro y tengo una altura significativa de ondas largas, y esa onda significativa de ondas largas yo puedo generar un dataset. Aquí hay distintos métodos, está haciendo una comparación de distintos métodos de ondas largas, el cual lo puedo ocupar para entrenar mi red ocupando FNO, y por lo tanto esto no está hecho, pero podríamos aplicar un pronóstico de ondas largas espacial, como el que mostramos, ocupando una red entrenada para ver ondas largas a partir de los datos de entrada. Finalmente, una cosa más de investigación tiene que ver con un problema que hace que tiene Fanwave. Fanwave, nosotros introducimos como condición de borde un espectro sintético. Yo aquí me bajo en otro modelo, en otro paper de LH Cantabria, el cual tiene que ver con pronóstico al interior del puerto, y lo que quería mostrar es, acá hay un espectro modelado en forma real,
un modelo elíptico, pero sigue siendo un espectro entero, y podemos ver cuál es la diferencia si yo modelo un espectro sintético tipo Johnson. Aquí tenemos los campos de hora y las diferencias. Podemos ver que este es bien distinto a este. Entonces, el hecho que nosotros estemos modelando con el espectro Johnson es una limitación para tener una buena estimación a los modelos digamos, el método que tenemos actualmente. Entonces, una mejora para mejorar la predicción al interior del puerto es generar un pronóstico a partir de un espectro. Agarramos un espectro como condición de borde y propagamos ese espectro al interior del puerto. Y para eso podemos ocupar nuestro FNO, porque básicamente hacemos lo que hace un modelo elíptico. Agarramos el espectro y con el espectro podemos acá hacer distintas cosas. Por ejemplo, bueno, acá hay un paper que es HiWaves, que es bien interesante. Básicamente es un método de propagación en el cual agarran varios espectros y aquí varios espectros y a partir de ese espectro hacen un espectro, resumen este espectro en un único espectro y aquí ocupan los típicos métodos de propagación. Nosotros podríamos hacer algo muy similar tanto para la costa, para no tener que modelar SWAN, como también para modelar el espectro al interior del puerto ocupando lo que ya tenemos entrenado de FNO. Así que podríamos, a partir del entrenamiento que ya tenemos, generar un pronóstico de espectro al interior del puerto. Y finalmente, otro tema de investigación es deducir física a partir de los datos que hemos generado. A partir de esto que se llama Scientific Machine Learning, algunos algoritmos que permiten descubrir ecuaciones diferenciales a partir de datos. Entonces, efectivamente, aquí, viendo un poco más, en vez de ocupar la ecuación que tiene ahora SWAN para hacer una difracción matemática, podríamos, a partir de los datos, empezar a deducir. Esto obviamente requiere mucho más trabajo, más volado, pero podríamos tratar de deducir algunas ecuaciones diferenciales para poder generar nuevas ecuaciones paramétricas como término fuente a las ecuaciones por el lado espectral para poder incluir la difracción y que sea lo más válido en puerto. Eso por mi lado, perdonen la demora, la verdad que era harto. Les transmito entonces ahora a Eduardo todo lo que es el sistema de pronóstico aplicado ya a los puertos. No. ¿Me escuchan todo bien? ¿Se escucha, chicos? Sí, se escucha. ¿Se proyecta bien la idea, cierto? Sí. Hay que dejarlo en modo presentación. Yes. Perfecto. Hola a todos. Lo bueno es que después de la explicación de Luis, yo ahí me puedo saltar algunas cositas, pero finalmente es poder ahora llevar toda la teoría que comentó Luis hacia un proceso más bien de proyecto, en el cual nosotros, a través de toda esta revisión y análisis de Machine Learning, podemos generar este sistema de pronóstico para los distintos puertos y dar respuesta principalmente a lo que nos indicó el Ministerio de Transporte en su fase inicial, que era entregar información al interior de los puertos, ¿cierto?, de las condiciones de oleaje para disminuir su downtime operacional. Principalmente, en términos de proyecto, este consta de 3 etapas, las cuales Luis también la abordó de alguna manera en su presentación, las cuales van avanzando en función de cada uno de los modelos que se van utilizando. Primeramente, se utilizó un modelo más bien global, ¿cierto?, para reproducir esta transferencia de energía desde los vientos hacia el océano en aguas profundas. Para eso se utilizó el modelo Wave Watch y a través de
salidas obtenidas de este modelo, propagar oleaje a través de un método de acción del oleaje, ¿cierto? Que resuelve la acción del oleaje a través del SWAP. ¿Ya? La segunda etapa de este proceso fue, en su etapa inicial, evaluar cómo podíamos nosotros, a través de las salidas obtenidas por el SWAP, poder propagar hacia el interior de las dársenas portuarias utilizando el modelo FAMWay. Y finalmente, la implementación de estos métodos de inteligencia artificial, asociados principalmente al desarrollo de las herramientas de FNO, y poder así comparar con los resultados obtenidos por distintos modelos. Principalmente, esto fue generado en su etapa inicial, como bien lo mencionó Luis, para el puerto de San Antonio, y después con el tiempo, con el pasar de los tiempos, se fue implementando y generando una mayor calidad científica, ¿cierto?, para poder implementar en los distintos puertos que mencionamos. Para repetirlo un poquito, en la actualidad, esto está disponible en el puerto de Arica, en el puerto de Iquique, en el puerto de Valparaíso, en el puerto de San Vicente y Talcahuano. La diferencia principal que tiene esta propuesta en términos de desarrollo de ingeniería es que en la actualidad los sistemas de pronóstico son generados y emitidos por ciertas empresas privadas, ¿cierto? Pero lo que realiza la empresa privada es principalmente entregar el pronóstico en términos de resultados, de gráfica, de datos estadísticos, ¿ya? Eso quiere decir que cada una de estas empresas corre en su computador, en sus clústeres, esta información y se la entrega a cada uno de los puertos. La diferencia que nosotros estamos entregando es que finalmente nosotros entregamos este proyecto por completo al puerto, como código libre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le entregamos y desarrollamos la herramienta para que el puerto, si ellos quisieran, puedan mejorar, generar nuevos tópicos de investigación, etcétera, etcétera. Esto cambia un poquito, como lo mencionó también Luis, el paradigma de la entrega al dato. Nosotros somos aquí en este caso desarrolladores, disculpen, de software. Este software completo de modelación fue desarrollado íntegramente en el instituto y ahora está disponible en cada uno de estos puertos, ¿ya? Entonces, siguiendo el hilo de cada una de las etapas que va desarrollando este proyecto, voy a ir avanzando y mostrando los resultados obtenidos en cada uno de ellos, cómo se fueron validando y qué es lo que realiza cada una de las etapas de implementación en cada uno de estos puertos. Primeramente, comenzamos con la etapa inicial, que es un modelo SWAN. En realidad se modela todo, en este caso nosotros modelamos todo el globo, siendo no limitante solamente a la cuenca del Pacífico, en la cual nosotros utilizamos batimetría topo, con cada 0,5 grados, una grilla rectangular, ¿cierto? Y información de vientos de la NOAA y concentración de hielo. ¿Para qué? Para generar esta base de datos en aguas profundas. Los resultados obtenidos de esta base de datos y esta salida de información en aguas profundas fueron validados con campaña de terreno que generó el mismo Instituto Nacional de Hidráulica a través de un Corfo hace algunos años atrás, para las cuales se instalaron boyas Triaxi en distintas ubicaciones a lo largo de Chile, y nos permitió a través de ello poder validar nuestra herramienta y en términos de su resultado en aguas profundas. Principalmente, aquí muestro en la siguiente lámina dos comparaciones de la altura significativa del oleaje con respecto a los datos obtenidos de la boya Triaxi, observando principalmente que presentan R cuadrado superiores a 0.8, que es muy bueno. Finalmente, el modelo WaveWatch anda súper bien en aguas profundas, no tiene muchas complicaciones al respecto. De hecho, esta herramienta está ultra validada por las distintas fuentes, ya sea internacionales y nacionales, lo que nos permite, primeramente, decir, saben que este modelo está funcionando bien, y sigamos con las siguientes etapas de desarrollo del proyecto. En una segunda etapa fue el acoplamiento, o sea, siguiendo con la misma etapa, en realidad, para no saltarme el hilo conductor, es a partir de los resultados obtenidos de este modelo numérico de aguas profundas, obtener la información en distintos nodos, ¿cierto?, en aguas profundas, y propagar a una zona de agua intermedia cercana entre 20 o 15 metros de profundidad, para poder así seguir con el proceso de forecasting. Aquí podemos ver algunas salidas de esta modelación,
en términos de resultados. Indicar que lo que utilizamos para la grilla de cálculo son grillas no estructuradas, con la física del ST6, ¿cierto? Y principalmente utilizamos, aquí podemos ver en una imagen, no sé si se logra ver bien a cabalidad, pero utilizamos información principalmente al interior del puerto por datos de batimetría entregada por cada uno de los puertos, datos del mismo instituto, de diferentes proyectos, y una grilla un poquito más grande que se ve ahí en color morado, asociada a DEM de la NOAA, de batimetría. Entonces acoplamos toda esta información y generamos este grillado en la zona costera. Una de las cualidades que tiene esta grilla es que le agregamos mayor densidad de puntos y mayor resolución en cambios fuertes batimétricos para poder resolver bien el comportamiento del oleaje, y además generamos en cada uno de los puertos que sean como un nodo en el cual la información de la grilla sea con mayor resolución. Entonces, lo hacemos a través de los datos y también con referencia a cada uno de los puertos va a tener así un mejor resultado en términos de la propagación del oleaje hacia la interior de la taza. En términos de modelación, al igual que en el paso anterior, llega una etapa de validación, las cuales a través de cada uno de los datos obtenidos en los distintos puertos, en términos de información de ASP, fue calibrada en términos de sus resultados. Primero podemos ver en la parte superior de la lámina los resultados obtenidos por el método SWAN con respecto a una ASP instalado a la salida de la zona portuaria, en agua intermedia, ¿cierto? El agua afuera es como afuera un poquito del puerto de Arica, a través de los resultados de la altura significativa, la cual obtuvimos valores de R cuadrado de 0,62 y mean square error de 0,21, y también este procedimiento se realizó para la bahía de San Vicente, obteniendo un R cuadrado de 0,8 y mean square error de 0,23. Lo primordial en estos casos siempre es medir y poder hacer este paso, porque si bien hay ciertos modelos y cierta física que se ha validado con el tiempo, la idea principal es poder ir calibrando y moviendo o calibrando estas perillas que tiene cada uno de los modelos, activando, desactivando física, para poder reproducir bien el proceso de propagación. Ya. Además, estos datos y estos resultados obtenidos de calibración fueron comparados con literatura, ¿cierto?, sobre el tema. Por ejemplo, en este cuadro, en esta tabla, podemos ver que Williams, en el 2017, plantearon una tabla con respecto a los valores que debería tener en términos de modelación los resultados de calibración y de comparación con datos reales de distintos modelos, obteniendo resultados que siempre están a favor, considerando cada uno de los resultados proporcionados por la literatura en términos del mean square error. Ya podemos ver que siempre recomienda que estar con valores menores a 0,4 de mean square error, ya, tanto sea para modelos numéricos asociados a diseño, aproximaciones, valores estratégicos de modelación, ¿ya? Entonces, con esto nosotros nos damos un respaldo para seguir con la siguiente etapa, ¿ya? También, además de toda esta validación de los métodos, es importante mencionar que, a diferencia de otros procesos de propagación, en este caso nosotros utilizamos la técnica full spectral, o sea, propagamos toda la energía de oleaje desde aguas profundas hasta el modelo SWAN, ¿ya? Aquí estoy mostrando una comparación considerando un método full spectral con una comparación paramétrica con respecto a los datos de una ASP. En el color azul podemos ver que son los datos obtenidos con estadística no completa, o sea, con parámetros espectrales de oleaje en su propagación, y en el color negro podemos ver el full espectro propagado hacia la costa, hacia la ubicación de la ASP, observando que el método, cuando se propaga con toda la energía espectral, es mucho mejor que utilizando parámetros espectrales.
esto cae de perilla en términos de que, claro, si yo tengo un espectro completo y estoy utilizando solamente un parámetro medio de todo el espectro, no voy a representar bien toda la energía en todas las direcciones y en todas las frecuencias que se van propagando al interior de esta dársena. Y considerando también lo que dijo Luis, en la actualidad los computadores ya casi de casa permiten generar estos tipos de modelación a un costo mucho más bajo que hace 10 o 15 años atrás. Entonces es importante seguir, empezar desde ya, yo creo que mucha gente ya lo está utilizando así, utilizando esta propagación, utilizando todos los parámetros del espectro, tanto en frecuencia como en dirección. Ya pasando a una etapa 2. La etapa 2 es poder llevar toda esta modelación que comprendía el modelo global en aguas profundas, el modelo en agua intermedia asociado al SWAN, y después de toda esta propagación llevar estas condiciones de oleaje al interior de la dársena. Utilizamos y verificamos las consideraciones necesarias a utilizar en el modelo FANG. Para eso, nosotros en nuestro proyecto fue principal ir a poder visitar la zona para poder determinar las configuraciones que tenía en cada una de estas dársenas. Por ejemplo, aquí hay un esquema asociado al puerto de San Vicente, la cual nosotros estuvimos en terreno, visualizamos las zonas que tienen rompeolas, ¿cierto? Cuando son muelles descritos como por pilas, zonas de escollera, ¿cierto? O dique en talud. ¿Para qué principalmente? Es transferir esta información que nosotros vemos en terreno a nuestro modelo numérico, ¿cierto? Entonces, a partir de todos estos datos que nosotros vemos en terreno, de la configuración portuaria, la batimetría, nosotros llegamos a un esquema de modelación con esta configuración, que representa cada una de estas formas, tanto de la dársena como los datos obtenidos de la respectiva batimetría de cada uno de los puertos. ¿Tiene los resultados? Esto es, creo que Luis también mostró una de las imágenes. Podemos ver distintas corridas, ¿cierto? Con condiciones de oleaje propagándose, ¿cierto? Algunas de las dársenas, viendo estos cambios que se observan al interior de estas dársenas. Principalmente hablar de que el Fanway con las capacidades que tiene de resolver la fase y ver cada uno de los fenómenos, ya sea difracción, reflexión y difracción, me permite visualizar zonas de nodo, antinodo, zonas de concentración de la energía, que nosotros, por ejemplo, en el caso de San Vicente, en terreno también la vimos. Entonces, después de ir a terreno y monitorear esta zona que era bien energética y que tenía patrones bien particulares, es importante que también nosotros la podamos ver. ¿Ya? Es como una validación extra a todo este proceso de calibración. ¿Cuál era la problemática? Luis la habló igual en gran detalle. Nosotros, después de generar todo este proceso de modelación desde aguas profundas hasta el interior de la dársena, encontramos que en tiempos de cómputo, un estado de mar se demoraba 10 minutos en resolver, ya utilizando GPU, ¿sí? Una 3090 de referencia. Entonces, para poder resolver un sistema de pronóstico cuya horizonte de respuesta es medianamente 7 días y poder resolver cada uno de estos instantes de tiempo, o sea, obtener información cada una hora, nosotros necesitábamos en tiempo de cómputo, utilizando una tarjeta GPU 3090, 30 horas de modelación. O sea, para poder generar todo este proceso necesitamos más de un día, utilizando solamente GPU. Y esto se nos incrementaba si utilizábamos solamente CPU. Al utilizar CPU y 16 cores, un computador medianamente estándar, lo demorábamos 35 días. Entonces, de aquí salió toda la problemática en la cual ahondó Luis. Principalmente es ver la forma de llevar esta hora de cómputo a algo menos costoso, algo más sencillo en términos de desarrollo de implementar en cada uno de los puertos. Recordando que nuestra idea principal es que cada uno de los puertos tenga instalado el sistema, que ellos se hagan cargo, que ellos puedan hacerse cargo si quisieran.
que ellos puedan contratar gente y mejorarlo. Entonces, en función de eso, era nuestra pregunta, ¿qué hacemos? Y ahí Luis ya le explicó un poquito y dijo, chiquillos, apliquemos un método subrogado a través de Full Neural Operator, ¿cierto? En las cuales utilizamos información del high-casting para cada una de las zonas, que pueden ser 20, 30 años. Finalmente nosotros en el proyecto generamos entre 25 años de high-casting y utilizamos un método de selección de máxima disimilitud, en la cual nos permite seleccionar de estos 20 a 30 años un subconjunto de datos característicos de oleaje, ¿ya? Estos datos de high casting fueron obtenidos en las cercanías de la condición de borde del modelo Fangold, ¿ya? O sea, en agua intermedia, cosa de que de esta información nosotros podamos propagar hacia el interior del puerto y de la dársena la información a través de Fangold. A través de estos datos obtenidos por el método de máxima disimilitud, nosotros obtenimos estas curvas, ¿cierto?, representativas de, por ejemplo, aquí de altura significativa versus periodo Peak suavizado, en las cuales los presentan en las condiciones en las cuales se comportan este subconjunto de datos. ¿Ya? Aquí nosotros representamos estos 20 años en 1.400 casos, 1.300 casos, dependiendo para cada uno de los puertos. Aproximadamente 1.400 casos, ¿ya? Pero además nosotros agregamos datos que el sistema no había conocido. ¿Por qué? Porque recuerden que cada uno de estos datos van a ser propagados a través de un método, el método Fanway, para así después entrenar y formar este dataset de data para el machine learning, ¿ya? Entonces, además de los datos ya vistos por el high casting, se le agregan datos que no conoce o que no han sido vistos en este high casting, datos más extremos y menos extremos, pero la idea principal es rellenar esta nube de datos en función a esta topología, generando datos más extremos. No sé si se puede ver bien, pero aquí, dentro de este caso, se generan nuevos casos que el sistema no era capaz no fue capaz de observar. O sea, pueden haber pasado o no pasado, o pueden que pasen o no pasen, pero la idea principalmente es que agregar más data en caso de que un día venga una tormenta que el high casting no ha visto nunca, sea capaz de reproducir. Ya, a partir de todo esta set de datos, generalmente, obteniendo finalmente entre 1.500 aproximadamente casos, se propagaron al interior de la dársena utilizando el modelo numérico Fanway cada uno de estos casos. ¿Para qué? Para generar el dataset de entrenamiento del machine learning, ¿ya? Eso. En términos de ajuste, ahí Luis lo habló bien en las ecuaciones de pérdida y todo, principalmente lo que se utiliza para poder entrenar estos sistemas es a través de estos 1.500 casos, se entrenan un porcentaje, o sea, tiene que estar separado en un set de entrenamiento y un set de variación, que principalmente son entre el 80 y el 20%, 80% para entrenar y el 20% para validación, ¿ya? Para así poder entender el comportamiento y validar nuestro método, ¿ya? Los resultados obtenidos, aquí muestro los resultados obtenidos del método de FNO, modelo subrogado para Arica, obteniendo 0.93, Luis ya lo habló hace un momento. En realidad no se evidencia mucha diferencia en términos del FNO, que es la parte de abajo, con respecto a los datos obtenidos de un modelo numérico FAM. Si uno lo va mirando, no se logra ver en realidad dónde está la diferencia entre cada uno de los modelos. Y claro, los rho mean square error y el R cuadrado así también lo presento. Lo mismo se realizó para cada uno de los puertos. Aquí estoy mostrando yo casos puntuales. Este es para el caso de Talcahuano, se realizó lo mismo. Y claro, el R cuadrado de 0.93 y un rho mean square error de 0.002. O sea, muy pequeño, ¿ya? Y si seguimos comparando, cuesta un poquito ver alguna diferencia entre ambos métodos, reconstruidos por el método subrogado, ¿cierto? Que está en la parte inferior, y el obtenido
por la modelación pura del Foundry. Entonces, finalmente, en cada uno de estos puertos, nosotros generamos esta propagación en cada uno de los procesos. Nuestro fin último, como les dije, era poder generar este software o este algoritmo open source para que lo tuviera cada uno de los puertos instalados en sus instalaciones. Y así ellos pudieran desarrollar un poco la herramienta también. Con la implementación del método de FNO, pasamos, ¿cierto?, de estas 30 horas que yo les decía para una ventana de 7 días de pronóstico de oleaje, la disminuimos a un total, si utilizamos solamente FNO en GPU, a 2 minutos de cálculo. Y si utilizamos una GPU, a 2 segundos. Entonces, eso que nos generaba, nosotros éramos capaces de generar un sistema de predicción de oleaje al interior de la terminal portuaria en un tiempo óptimo, optimizando el costo computacional, y que nos daba la herramienta principal de poder ser instalado en cualquiera de nuestros puertos estatales hoy día. Eso, agradecer a todos ustedes por habernos escuchado. Aquí una foto de lo que somos como institución, una foto sacada hace unos días, nuestras últimas celebraciones por el aniversario. Así que los dejo invitados. Ahora, si quieren hacer alguna pregunta, estamos Luis y yo, estamos al ladito, estamos en distintos computadores, pero estamos en la misma oficina. Así que pueden hacer todas las preguntas que tengan necesarias. Y perdón el tiempo que lo preparamos en español, pero es un tema interesante que incluso podría dar para mucho más. Y hay una pregunta. A ver, hay una pregunta. Jaime. Al parecer, no. O sea, hubo una pregunta que se contestó ya por correo, digo, por el chat. Me contestó Luis. No sé si Luis quiere ahondar más en esa. Voy a leerla antes, si quieres. Sí, sí. Aquí preguntan. Consulta, en su experiencia, ¿hasta qué punto geográfico usual representa el oleaje? Sí, bueno, a medida que el oleaje entra a la costa y empieza a sufrir los procesos físicos, es un poco la tarea de los modelos empezar a reproducir la física de esos fenómenos. La verdad es que la precisión, o de acuerdo a esto es una experiencia más práctica, la precisión de los modelos va creciendo a medida que se va acercando a la costa. Eso puede ser debido a varias cosas. Nosotros estamos discretizando el espectro, estamos discretizando, por otro lado, también la batimetría, también la estamos reduciendo. En el caso de los cañones, por ejemplo, es importante tratar de reproducir bien, con la mayor cantidad posible de malla, los gradientes fuertes del terreno. Entonces, lo que yo le respondía era que va a depender un poco de los datos batimétricos que uno tiene. Siempre es importante tener una buena batimetría. Generalmente nosotros tenemos cartas náuticas que a veces están obsoletas, otras veces no tienen la resolución suficiente. Entonces, todo eso tiene un grado de influencia aún mayor cerca de la costa. Por lo tanto, como les decía, el error va creciendo a medida que me acerco a la costa. Es distinto, por ejemplo, incluso mostrar resultados a la menos 50 con alguna boya, o a las 100, que mostrar resultados a 10 metros o a 5 metros. Y por otro lado, como les decía, cómo discretizo el modelo, entre más discreto, mejor aún. Algunas cosas que creo que son importantes mencionar, además de esto. Bueno, esto es un tema de tesis, yo lamentablemente no he publicado todavía esto en lo del FNO, y los temas de investigación. La idea es que podamos relacionarnos y poder generar ahí una sinergia para poder tratarlo. Todavía hay cosas que se pueden mejorar, todavía hay cosas que se pueden depurar desde el punto de vista de la precisión del modelo al interior del puerto,
Y el tema de las ondas largas es especialmente relevante porque es el que produce mayoritariamente el movimiento de los buques. En Arica, por ejemplo, ellos están muy preocupados de eso y podría ser un puerto piloto relevante para poder aplicar esta técnica y poder tener no solo un pronóstico de olas, sino también un pronóstico de ondas largas. Y lo más probable es que el sistema que ya aplicamos dé bien para ondas largas, no debería dar distinto. Eh, nunca tengan temor, todas las preguntas son importantes, para los que quieran, de repente tienen dudas. Si quieres, Judith, puedes decirle, activar el micrófono y hablar con Luis. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hola. Hola, Eduardo. Hola, Luis. Gracias por la presentación. Interesante. ¿Qué tal, Luis? Mi pregunta, la que escribí, A ver. sí, ¿verdad? Pero en cuanto a la metodología que han aplicado, ¿está pensada únicamente en el ámbito operacional? ¿Han podido darle una vuelta, por ejemplo, a las tormentas con esa metodología? Aplicando FNO, por ejemplo. Ya, está buena tu pregunta, está buena tu pregunta. Mira, bueno, por ejemplo, lo que es redes neuronales, y aquí hay que tener cierto cuidado, un poco el temor de la caja negra. El temor de la caja negra es que la caja negra se diseña en base a una información de entrada y una información de salida. Cuando esa información de entrada es distinta o la información que uno espera de salida es distinta, y ahí viene un poco tu pregunta, en el caso de marejada, por ejemplo, en el caso de marejadas muy extremas, no sabemos, o yo no me atrevería a tenerle confianza al sistema. Eso quiere decir que lo que te estoy mostrando ahora tiene un foco más bien operacional. Sé que el modelo se va a comportar y me va a dar una energía grande, pero que esa energía grande sea correcta va a depender un poco de la extrapolación o qué tan lejos está extrapolado. Es por eso que en el proceso de entrenamiento, en el proceso de generar los datos de entrenamiento, si ustedes vieron, generamos una nube de datos, que son alrededor de 1000. Tuvimos que, para seguridad, generar una expansión de esa nube, es decir, cubrir eventos que nunca han ocurrido, para poder, de cierta manera, que estas cajas negras conozcan eventos que nunca han visto y que la interpolación esté, por lo tanto, dentro de simulaciones numéricas basadas en estos eventos que nunca han ocurrido. Si uno considera eso, es probable que el método sí funcione bien para eventos extremos. Pero en el proceso de entrenamiento tienes que abarcar casos que nunca han ocurrido, periodos de retorno sobre los que hemos datado para poder ocuparlo para eventos extremos. Yo creo que si usa eso, probablemente la herramienta sí está en forma correcta. Pero el foco aquí fue más bien operacional, más que predictivo. Vale, gracias. Y saltándome la segunda, que ya Sí. creo que se podría contestar de alguna forma, Eduardo ya la contestó, pero Eduardo mostró un gráfico donde se compara la función de transferencia, creo, paramétrica, con la full spectral. Sí, mira, acá hay dos cosas que son importantes. Mm, Este gráfico, este gráfico es muy importante, como para que tomen notas de clases de oleaje. El oleaje en Chile es multimodal. Esto es consecuencia de que el oleaje en Chile es muy multimodal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que evolucionar y dejarnos de hablar tanto, sobre todo en zonas más profundas, de los parámetros espectrales. Los parámetros espectrales tienen dos cosas. Uno, que estamos hablando de un proceso que tiene olas en todas direcciones, estamos hablando de una pura dirección, lo estamos simplificando mucho. Y lo otro, del punto de este modelo, es que generalmente eso lo metemos en un espectro sintético, un espectro Johnson. Entonces, eso que está mostrando Eduardo es la diferencia entre una propagación full espectral, es decir, que incluye la multimodalidad,
a una propagación que incluye los parámetros y un espectro sintético. Y ahí tú puedes ver la diferencia o los errores que se cometen. Hay sistemas de pronóstico que ocupan funciones de transferencia. Cuando hacemos las funciones de transferencia, salvo que sean transferencias espectrales, que ahí, por ejemplo, está el trabajo de Juan Carlos Domínguez, eh, hay otros trabajos afuera que tú buscas, que son métodos híbridos para espectro. Hay una forma que tiene el Cantabria, en el cual ellos agarran el espectro y como el espectro tiene muchas variables, uno hace un método de reducción de variables. Un método típico de reducción de variables es una descomposición por las componentes principales. Entonces uno lo reduce y eso en el fondo es lo que tú propagas. Y lo que quiero decir con eso es que los mejores métodos, y esto lo demuestra, son los métodos que son capaces de reducir el espectro. Así que si uno hace funciones híbridas, lo que diésemos como comunidad chilena de modelación, viendo nuestra costa que es multimodal, es tratar de siempre de reproducir espectro. Nosotros en el instituto, como te decía, hacemos downscaling dinámico, o sea, siempre estamos modelando espectro. Pero es importante que para efectos de ingeniería y empezar, y ahora ya que los computadores tienen capacidad suficiente, empezar a migrar los métodos híbridos, como el de Camus, por ejemplo, tratar de migrarlos a que sean totalmente espectrales, tratar de nuestras metodologías, tratar de cambiarla al espectro, porque como tú puedes ver, los resultados son mucho más creíbles cuando consideramos la multimodalidad del oleaje y propagamos espectros totales. Esta comparación que estamos viendo no está incluido el viento, ¿verdad? En el full espectral. Entiendo que no hemos incluido acá digamos, el oleaje local con viento. O que en nuestro pronóstico sí, por cierto, en el pronóstico, como uno descarga los datos de la NOAA, los datos de la NOAA es una grilla gruesa, y esa grilla gruesa nosotros sí la interpolamos en el SWAN. Entonces, repensando lo que te acabo de contestar, mi respuesta es positiva. Sí, aquí están los vientos, hemos considerado vientos locales. Ahora hay que tener cuidado porque la interpolación a veces sucede que está en terreno y si mal no recuerdo, el GFS en terreno te da 0. Por lo tanto, ahí cuando hace la interpolación puede que hayan vientos que son más chicos. Esas diferencias pueden deberse entonces quizás a la acción de los vientos que No, encuentran no, no, o a la ineficiencia de la transferencia. Para explicarlo súper en simple, la diferencia entre la línea azul y la negra es la que yo te acabo de decir, es la multimodalidad del oleaje. Tienes que modelar espectralmente. Las diferencias de altura entre los PIC que puede tener el modelo numérico y, digamos, alguna diferencia ahí de casi 1 metro, en las tormentas puede ser lo que tú dices, puede ser que falte energía producto de ¿cómo que se llama? De la falta del viento, pero también tienes que pensar numéricamente que las ecuaciones que uno resuelve o los métodos discretos introducen disipación numérica. Así que eso también puede ser efectos numéricos de que no capta el PIC por los esquemas numéricos que puede ocupar el método. Como es un método basado en particular SWAN, esto es una grilla no estructurada, las grillas no estructuradas son de orden 2, por lo tanto requieren grillas más finas para poder evitar los efectos de disipación numérica. Pero también puede ser efectos numéricos. Vale. Como también quizás la mala interpretación del texto. Bueno, ya en honor a una pregunta ahí, no sé si es cortito, si se puede hacer, ya nos hemos alargado bastante. Hola, Sí, hola, Eduardo, Luis, ¿me escuchan? Sí, perfecto. sí, perfecto. Sí. Oye, felicidades por el trabajo, Creo que lo curraron harto, como se dice aquí en España, pero tengo una duda más que nada. Bueno, infelizmente no puedo escuchar el video porque estaba en reunión, pero yo no sé si lo comentaron, me imagino que sí. ¿Y cuántas simulaciones fueron necesarias digamos, para entrenar digamos, esta FNO? Mira, teníamos el dataset más grande que hicimos, por tiempo fue de 3000. Con ese dataset generamos
las modelaciones, o sea, el primer FNO en San Antonio, que es el que quiero poner en el paper, y con 3000 la verdad es que llega a root mean square error que son chiquititos, menos de 1 milímetro. Y obviamente, y aquí hay algo interesante a analizar, es que si yo voy achicando el dataset, obviamente achicar el dataset significa ahorrarme algunas horas de cómputo importante, voy perdiendo precisión. Y en esas pruebas de error que no están acá documentadas, más o menos un corte que te mantiene en errores de milímetros son 1000 modelos, que es un poco el tamaño del dataset que ocupamos para todos los puertos que nos tocó trabajar el año pasado. Así Que que, esa sería eh, correr esos 1000 para cada puerto, por lo que entiendo, ¿no? ¿cómo? Perdona. Sería correr eso para cada puerto, digamos, para cada caso particular, Claro, obviamente. más o menos el dataset más chico que te garantiza una reproducción bastante fiel es 1000. Ahora, 500, recuerdo algunos valores, son igual valores aceptables. ¿Por qué te digo que son valores aceptables? Porque los root mean square error van disminuyendo, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí una pregunta para responderte eso. ¿Cuál es la diferencia entre FunWeb y un modelo elíptico? Si tú comparas los resultados, que son numéricos, básicamente, pues son dos ecuaciones matemáticas distintas, el error, el root mean square error es de centímetros, 1 o 2 centímetros. Y si tú toleras esa diferencia de error, perfectamente puedes entrenar esto con una cantidad menor de datos que te da un root mean square error del orden de la diferencia que te dan los modelos numéricos. Por lo tanto, uno podría incluso irse a 300 casos, 500 casos para poder tener una FNO que no sea tan fina, pero que esté dentro de los órdenes de errores que de los modelos numéricos. Perfecto, perfecto. Oye, una duda, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si la batimetría o la geometría del puerto cambiara? En este caso, por ejemplo, ¿se debería volver a entrenar el modelo? Si se realizan, por ejemplo, trabajos de dragado o cambios de configuración. Efectivamente, lo que tú dices es un problema. Cuando yo tengo un cambio batimétrico importante, significa que la FNO me queda obsoleto y tengo que volver a entrenar. Ahora, uno podría, y aquí hay unas pruebas que yo no las mostré, eh, uno podría modelar con batimetrías distintas, tratando de generar una FNO más generalizada, una FNO que no sea digamos, para reproducir el oleaje del puerto o de la zona local que quiero modelar, sino algo que yo pueda colocar en una batimetría 1 o 2 o 3 y que me dé un resultado parecido. Esas pruebas requieren un dataset mucho más extenso. Yo hice algunas pruebas con algunos rompeolas, con distintas pendientes, con distintas configuraciones, alrededor de unos 2000 casos, y el error aumenta alrededor de 1 centímetro. Eso quiere decir que uno igual, o sea, como te digo, va todo el nivel de tolerancia. Comparado con un modelo numérico, eso todavía está dentro de los órdenes de magnitud de las diferencias que tienen las aproximaciones numéricas. Por lo tanto, uno igual podría entrenar el FNO con distintas batimetrías. Por ejemplo, un puerto uno lo podría entrenar incluso con el nivel de la marea, como una base que va cambiando y, y podría ocupar ese FNO. Si el cambio batimétrico es pequeño, quizá el error que te introduce no es muy chico. Son cosas que hay que investigar y que son interesantes, creo yo, de poder Claro. incorporar en futuros análisis y futuros papers, futuras publicaciones. Sí. Perfecto, Luis. Muchas gracias por la presentación, ambos. La Gracias a presentación ti. va a quedar en internet, en YouTube, en alguna parte, va a poder verla después a futuro. Ya que no puede verla Sí, sí, completa. sí, la presentación fue grabada, así que dentro de los próximos días se subirá el link de YouTube del instituto. El instituto tiene Vale, un canal perfecto. y ahí se subirá. Bueno, igual Muchas cualquier gracias. consulta o duda que tengan, pueden escribir a los correos que están en las redes sociales o directamente a Luis y Eduardo y de ahí pueden conversar. Si quieren, por ejemplo, temas de tesis y cosas de ese estilo, como aquí les presento varias líneas de investigación, también pueden hacerlo en esa línea. Así que entonces, con toda confianza, se puede contactarnos por el medio de ustedes. Así que con esto yo creo que ya damos finalizado este webinar. ¿Ya? Muchas gracias a todos los que se presentaron a este webinar. Así que los dejamos invitados a que sigan viendo las redes
yo creo que quería aplaudir. Invitado a que sigan nuestras redes, porque ahí estaremos anunciándose que más webinars tal vez que de la red misma de la RINI o otras redes que tenemos nosotros a nivel nacional. Así que muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Luis. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Solo una cosa final para terminar. El próximo año es el Congreso Latinoamericano de Hidráulica en Chile, en la Federico Santa María. Quedan cordialmente invitados a participar del Congreso, donde podemos presentar quizá algunos avances de esto.